Vamos a comentar un poco el mapa de síntesis del manganeso. Si os fijáis, yo he seleccionado aquí algo así como 4 compuestos: el carbonato de manganeso 2, el cloruro de manganeso tetrahidrato, el permanganato potásico y el carbonilo de manganeso. Comenzaremos con el carbonato de manganeso, y para verlo con más comodidad lo que vamos a hacer va a ser ampliar ahora la pantalla todavía un poco más. Sí, efectivamente. Bien. Si os fijáis, al carbonato de manganeso, tal como aparecen aquí las flechas, se puede llegar desde el nitrato de manganeso tratándolo con carbonato amónico y luego pues calentando en vacío a 100 grados. Bien, aquí hemos puesto el que se puede preparar a partir del nitrato, pero en realidad se puede preparar a partir de cualquier sal soluble de manganeso a la que trataremos con un carbonato. Pero fijaros, no se pone aquí un carbonato amónico por casualidad, sino que es que hay que recordar que cuando se trata con un carbonato, por ejemplo, como el de sodio, pues lo habitual es que precipiten carbonatos básicos. Es mejor utilizar o bien un carbonato de amonio o bien bicarbonato sódico. De esa forma, pues tenemos carbonatos neutros y no van contaminados con esos hidróxidos u óxidos que luego fácilmente pues contribuyen a que el carbonato cambie un poquito el color porque se oxidan fácilmente, llegando pues a óxidos de manganeso 3,4. Bien, el carbonato es de color rosa casi blanco, cuando es un carbonato puro, bueno, rosita muy clarito. Bien, pues en ocasiones el carbonato de manganeso que obtenemos, o el que nos venden incluso, tiene un tono, en vez de tan rosita claro, más bien un poco oscuro. Eso es consecuencia de que, como decía, pueden haberse formado pues esos óxidos de manganeso superiores al de manganeso 2. En tales condiciones no hay que preocuparse mucho. Vamos, más que nada, eso no conduce a que hay una cantidad apreciable de impurezas en el carbonato de manganeso. Es prácticamente nada casi siempre, pero por belleza o por cuestión de belleza, si uno quiere una disolución completamente limpia, lo que tiene que hacer es añadir una puntita de un reductor que no cree ningún problema. Por ejemplo, es muy recomendable una gotita de hidrato de hidracina, por ejemplo. O si estamos preparando a partir del carbonato otros compuestos, nitrato, bueno, pues lo que sea más adecuado. Decíamos entonces que cuando partimos del carbonato para preparar muchas sales, fijaros que el carbonato es muy útil para la síntesis porque se puede disolver prácticamente en cualquier ácido, puesto que el ácido carbónico es un ácido muy débil y entonces se desplaza casi con cualquier cosa. Si os fijáis, aquí se propone la preparación del nitrato de manganeso, pues tratándolo con ácido nítrico. También, si os fijáis, aquí no aparece ninguna referencia debajo por una razón muy sencilla. Esto es tan vulgar, tan común, por así decirlo, pues que no merece el que se dedique pues en los manuales de síntesis de compuestos inorgánicos, pues diríamos que mucho espacio a discutirlo, a presentarlo o a analizarlo, porque no hay ningún problema. Pasa lo mismo con otras sales. Fijaros que aquí también, a partir del carbonato, proponemos la preparación, vamos, no proponemos, se ha propuesto la preparación del acetato porque luego permite preparar otros muchos compuestos. Pues lo mismo, se disuelve en ácido acético y cristalizar, y sale así. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, la preparación del sulfato de manganeso. El sulfato de manganeso, pues lo mismo, trataremos el carbonato con ácido sulfúrico y cristalizaremos. Bueno, como detalle, hombre, el sulfúrico muchas veces que tenemos en los laboratorios es del 98%. Bueno, pues un sulfúrico bastante más rebajadito, porque el del 98% es demasiado concentrado y esto quedaría una papilla demasiado espesa y casi inmanejable. Bueno, pero lo mismo, con sulfúrico diluido, disolver y cristalizar. O por ejemplo, aquí también tenemos el bromuro de manganeso 2, pues preparado también de la misma forma, con ácido bromídico y cristalizar. Y como decía, si os fijáis, en ninguno de estos casos aparece ninguna referencia que tengamos que seguir. No, es tan sencillo como esto. Preferiblemente los ácidos no muy concentrados, pero tampoco muy diluidos, porque son muy diluidos, luego hay que eliminar mucho agua. Y una cosa que sí que es importante en este tipo de síntesis es, cuando se trata el carbonato con un ácido, bueno,
Añadiremos la cantidad estequiométrica y, si me apuréis, un pelín más, un poquitín más de la cantidad estequiométrica. Pero luego conviene calentar a punto de ebullición, pues en fin, 2, 3, no más de 5 minutos en cualquier caso, ¿eh? O sea, un poquito, solamente un poquito para expulsar por completo el dióxido de carbono del sistema. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, pues porque en ocasiones querremos preparar una disolución del sulfato, del bromuro, de lo que sea, y en lugar de cristalizar el compuesto como aquí se indica, pues lo que queremos es utilizar la disolución directamente para preparar otra cosa. Y en tales condiciones no interesa en absoluto que haya dióxido de carbono. ¿Por qué? Pues porque si luego trabajamos en medio básico en esa síntesis y hay dióxido de carbono, pues también tendremos carbonato. O sea que ese pequeño detalle también hay que tenerlo en cuenta. Bien, a partir del nitrato de manganeso de color rosita, ¿verdad? Pues uno puede calcinarlo, pero con moderación, ¿eh? Fijaros, aquí se dice que llegaremos a dióxido de manganeso, que como bien sabemos es negrito y bien negrito, ¿verdad? Pues calentando primero a 190 grados, aquí dice que, bueno, que resolvamos el nítrico. Esto no es imprescindible, pero bueno, así lo describe Brouwer y por eso está puesto así. Y calentar a 450 grados. No se recomienda calentar por encima de 500 porque este dióxido se descompone y pasa a un Mn3 o 4. Vamos, a un óxido inferior que no es el dióxido de manganeso. Bien, también es posible a partir del nitrato preparar el monóxido de manganeso, pero fijaros en este caso, dice, vamos a calentar a 300 grados, pero vamos a trabajar en la atmósfera inerte. Aquí la atmósfera inerte significa incluso reductora, hidrógeno y temperatura entre 300 y 400 grados. O sea que hay que controlar esto bastante. Bueno, ambos compuestos, la síntesis está descrita, pues bueno, justamente ahí al lado en Brouwer, 1455 y 58, casi juntos. El carbonato de manganeso mezclado con otros carbonatos u óxidos, ¿verdad?, nos permite preparar óxidos mixtos, algunos de los cuales son interesantes. Aquí aparecía la síntesis, ¿verdad?, de este, diríamos, óxido mixto de manganeso 4 y calcio. Fijaros que esto es un manganeso 4, basta contar 8 por 16, 4 por 3, 12, 14, 16, ¿verdad? O sea que partiendo de un manganeso 2 llegamos a un manganeso 4, es decir, que, bueno, pues aquí tiene que haber una oxidación. Si os fijáis, lo que se ha hecho ha sido tratar este carbonato con carbonato de calcio, o sea, una mezcla de carbonatos en ácido nítrico. Bien, de esa forma tendremos los nitratos en disolución. Luego precipitaremos con carbonato amónico los carbonatos y luego la mezcla de carbonatos la iremos calentando gradualmente a 700 grados, pero fijaros, hace falta hacerlo al aire y tiene que ser durante bastante tiempo, 48 horas, ¿eh? Y está descrita la síntesis tanto en el volumen 22 como en el volumen 30. Bueno, como se podía esperar, este compuesto, si lleva manganeso 4, pues tiene que ser un tanto oscurito, es pardo oscuro, efectivamente. Por cierto, hablando de estos dos óxidos, no he comentado que el óxido de manganeso 2 que resulta en estas condiciones, bueno, pues es verde, es bonito, bueno, y es antiferromagnético por debajo de 100 y pico grados Kelvin, ¿eh? O sea que, bueno. Decíamos que el sulfato de manganeso tetrahidrato se podía preparar fácilmente a partir del carbonato. Bien, el sulfato ha sido propuesto y se sigue proponiendo para la preparación de manganeso metal muy puro por vía electrolítica, síntesis descrita también en Brouwer. Y el manganeso metal es un metal que es muy activo, se puede disolver en numerosos ácidos y aquí hay un par de ejemplos curiosos. Bueno, si lo tratamos con ácido fluorobórico se disolvería y formaría un fluoroborato de manganeso. Pero fijaros, aquí se pretende preparar un compuesto un poco más atípico, un tetrafluoroborato de hexaquis acetonitrilo manganeso 2. Bueno, pues en tales condiciones lo que se hace es utilizar tetrafluoroborato de nitrosilo. Esto es parecido al ácido tetrafluorobórico, el catión nitrosilo oxida el manganeso, se elimina como NO y es porque trabajamos en acetonitrilo para que de esa forma cristalice con acetonitrilo, porque en agua imposible, el acetonitrilo nunca podría desplazar al agua. Aquí al lado tenemos la preparación a partir del manganeso de otra sal con un ácido. Fijaros, el PTS significa paratolueno sulfónico, no son pesetas. Bueno, pues tratando con el ácido tosílico paratolueno sulfónico el manganeso en agua,
en agua en este caso, pues tenemos una disolución del tosilato de manganeso que se puede cristalizar con 4 moléculas de agua. Bueno, yo esto lo he reproducido tal como aparece en el volumen 33 de Inorganic Synthesis, pero creo que hay un error, aunque no vi que estuviera corregido, y es que este corchete no debería estar aquí, sino más bien aquí, porque fijaros, un manganeso con 4 moléculas de agua coordinadas así a secas, lo vais a ver muy poco. El manganeso llevará 6 o llevará 6 cosas en la esfera de coordinación, salvo cuando se forman tetralomanganatos. Lo típico son 6. Así que yo creo que aquí un error y estaría el corchete aquí, pero bueno, es como poco relevante. Algunos compuestos como este tiocianato de manganeso con 4 piridinas coordinadas se preparan en un solo paso y de forma directa, pues en agua con piridina tal como se indica aquí en el volumen 12. Bueno, no mucho que comentar. Quizás sí se puede comentar la preparación de un par de compuestos de manganeso 3 porque no son muy comunes. El primero de ellos es este hexacloromanganato de propilendiamina cobalto 3. Bueno, este es trispropilenddiamina. Bueno, en realidad es 1,2-diaminopropano. Esta propilendiamina apenas 1,2-diaminopropano. Bueno, pues a fin de cuentas, trataríamos el sulfato de manganeso 2 con ácido clorhídrico y el cloruro previamente preparado de este diaminopropano, cobalto 3, ¿verdad? Y luego tenemos que añadir un oxidante, porque estamos aquí en manganeso 2 y queremos llegar a manganeso 3. Se usa como oxidante el clorato potásico a una temperatura relativamente suave, ¿verdad? Media horita y ya está. Se consigue así, pues eso, un anión hexacloromanganato de manganeso 3 con un cation también de cobalto 3 propilendiamina. Bueno, no sé si más curiosidad que otra cosa, porque de repente no se me ocurre cuánta utilidad tiene ese compuesto, pero bueno, sí que es interesante. Y otro compuesto de manganeso 3 es este oxidróxido de manganeso 3. Esto no es tan raro, ¿verdad? Os puede recordar quizá a las conocidas bauxitas, ALO-OH. Bueno, hay argilitas, bauxitas, hay tantos, digamos, oxidróxidos de muchos metales, manganeso, hierro, aluminio. Bueno, este es uno de los típicos. Bueno, a este se puede llegar también a partir del sulfato, fijaros, en medio básico, pero también, claro, hace falta un oxidante. ¿Podría servir el agua? Bueno, perdón, el aire. Bueno, podría servir, pero mal. Va francamente bien el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. En 5 minutos se obtiene este oxidróxido. Bueno, como se podía uno imaginar, ¿verdad? Pues estos compuestos de manganeso 3, tanto este como el oxidróxido, pues son pardos, negros, casi negros, muy oscuros. Y sin embargo, los anteriores que vemos aquí, estos de manganeso 2, bien con agua coordinada o bien con aceto nitrilo, pues son prácticamente, blancos, prácticamente blancos, sin color. Un rosita tan suave que vamos, prácticamente blancos. Como os decía antes, al bromuro de manganeso se puede llegar simplemente disolviendo el carbonato en bromídrico, ¿verdad? Bien, cristalizarlo. Pues este hidrato, este bromuro de manganeso, pues se ha utilizado en la preparación sobre todo de tetrabromomanganatos. Aquí se describe la preparación del tetrabromomanganato de tetraetilamonio. Hay unos cuantos alometalatos en transición parecidos a este, o sea que no es un bicho rarísimo, ni mucho menos. Bueno, esto se prepara en alcohol porque es que el bromuro tiene que competir con el agua, así que con el agua va mal, va mejor con el alcohol, por eso se hace en alcohol y demás. Y simplemente es la disolución de esto en alcohol y añadir bromuro de tetraetilamonio y cristalizar y hasta calentar un poquito, pero va. Ya de paso comentar que este compuesto, en lugar de ser rosa casi blanco, es verde. Bueno, a fin de cuentas tampoco es tan raro porque tenemos el manganeso en un entorno tetraédrico, ¿verdad? Y entonces pues no hay centro de simetría, reglas de selección, en fin, cositas de esas, ¿verdad? Tienen que ver. Y finalmente, con el carbonato de manganeso decíamos que podíamos preparar el acetato de manganeso también sin problemas. Bueno, pues este acetato se ha utilizado y es muy bueno para preparar el sulfuro de manganeso rojo. Bueno, también se podrían utilizar otras sales de manganeso 2 a condición de que pasemos sulfúrico, sulfuro de hidrógeno, a temperatura baja. Se propone 0 grados centígrados, como propone aquí Brouwer, ¿verdad? Bien. Y a partir de este acetato de manganeso 2 se puede preparar el acetato de manganeso 3. Bueno, yo aquí, desde luego, lo que pondría sería algo así como, entre comillas, aunque en los libros con mucha frecuencia o en general está descrito como acetato de manganeso 3. Bueno, pues este compuesto que se prepara oxidando acetato de manganeso 2, ¿con qué?
pues lo más adecuado sería con manganeso 7. Se usa permanganato para oxidar el manganeso 2. O sea, se reduce el permanganato al manganeso 3 y se oxida al manganeso 2 a manganeso 3. Bueno, y claro, por supuesto, tiene que haber acético para que haya 3 acetatos por. Pero decía que aunque se describe así con mucha frecuencia, cuando se ha hecho rayos X de estos productos, resulta que esto no es tan sencillo. Hay un oxígeno rodeado de 3 manganesos. Y bueno, dice uno, pero entonces aquí ¿qué pasa? Bueno, pues es a fin de cuentas un acetato básico de manganeso, aunque se describa de esta forma, Y con esto voy a despedir el carnoto de manganeso y voy a parar para continuar con otros compuestos seguidamente en otro vídeo.